Buenas noches a todos, somos el Grupo 1 y vamos a hablar sobre la crisis migratoria en la zona fronteriza de Chile y Perú. Aquí hablaremos sobre los extranjeros que están varados en la frontera, cómo son afectados y cómo afectan a los ciudadanos que están a los alrededores. Daremos pase a mi compañera Camila para que les explique la problemática. Continuando con la problemática ciudadana del caso, la crisis migratoria es una problemática de incertidumbre, pues no sabemos cuándo habrá una nueva ola de migrantes en cada país. Sin lugar a duda, en los últimos años, la migración venezolana fue la más extensa luego de mucho tiempo en Perú y demás países cercanos. A raíz de esto, últimamente la crisis aumentó, precisamente en la frontera de Chile y Perú, dejando a cientos de migrantes viviendo en la precariedad, recibiendo malos tratos de parte del cuerpo policial, sin comida y sin oportunidad de regresar a su país natal, es decir, sin una buena calidad de vida. En este caso se ve reflejado claramente la vulneración de sus derechos, la falta de respeto, solidaridad y justicia. Como bien sabemos, la causa de este brote de inmigrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, es por la crisis económica y política que vive hasta en la actualidad Venezuela. Esto ha generado que millones de venezolanos dejen su país en busca de nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, en los últimos meses, este sueño de vivir tranquilos, en paz, con trabajo, oportunidades y salud se ha vuelto muy lejano. Esta problemática afecta mayormente a los propios extranjeros. Tener que salir de su país hacia otro a buscar nuevas oportunidades es difícil, y más si son discriminados por los propios gobiernos, como el gobierno de Chile, que estigmatiza a los venezolanos y les echa la culpa del aumento de la inseguridad ciudadana. Según Patricia Rojas, quien es la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, caso parecido al gobierno peruano. Muchos de estos extranjeros tuvieron que salir de estos países por el rechazo que hay, también porque desean volver a su país, pero no contaban con que esto no se les permitiría. Los migrantes sufrieron mucho estando varados en medio de la frontera. Esto puso en riesgo su vida, pues no tenían acceso a los recursos necesarios para vivir. En las entrevistas dadas por ellos se nota la frustración que sentían al saber que estaban siendo discriminados. En esta crisis se vio reflejada la falta de equidad, la injusticia e incluso la xenofobia, pues también hubo agresiones de parte de los militares chilenos. Esto antes mencionado por AMPRO, la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes, que denuncia en un reporte que la gente recibió golpizas por parte de las fuerzas de seguridad. En general, que los migrantes estén varados en la frontera desencadena diferentes problemas, como de salud, de higiene, de psicológicos y humanitarios. Al estar expuestos en calles, parques, en el desierto, podría pasarles cualquier cosa. Según Federico Agusti, quien es representante de ACNUR, la Agencia para Refugiados de la ONU, indica que es importante que ingresen solamente los documentados, ya que esto influye directamente en la seguridad de los peruanos. Adicionalmente, esto trae muchos beneficios. Al pedir documentación se puede ver sus antecedentes penales y judiciales, lo que permite que estas personas sean encarceladas y juzgadas, lo que no da opción a que puedan andar en las calles cometiendo crímenes. Por otro lado, también nos indica que es importante la documentación para dar beneficios a las personas que están entrando, como trabajar legalmente, acceder a servicios y a beneficios sociales, a integrarse a la comunidad, lo que permite desarrollarse y, en consecuencia, que el país también se desarrolle. Estamos de acuerdo en que la forma de actuar de la policía y los carabineros no es la correcta, ya que se están vulnerando los derechos fundamentales de los migrantes. Podemos decir entonces que es necesario poder agilizar la comunicación entre estos tres países, Chile, Perú y Venezuela, para evitar estas situaciones de violencia, inseguridad y desesperación. ¿Sabías que entre los años 80 y 96 los peruanos emigramos masivamente y que uno de nuestros principales destinos fue Venezuela? ¿Sabían que hoy en día la segunda población más grande de migrantes en Chile es la peruana y que el 50% aproximadamente de estos no cuenta con documentos en regla, es decir, son ilegales?
Con estas preguntas que invitan a la reflexión, pasamos a analizar el caso de la crisis migratoria en la frontera peruano-chilena desde una perspectiva ética y ciudadana. Para ello, en primer lugar, vamos a conocer los principales actores de esta crisis y su responsabilidad. En primer lugar, tenemos a los migrantes. En la mayoría de casos se trata de ciudadanos venezolanos y haitianos quienes habían tomado la decisión de abandonar sus países para buscar mejores condiciones de vida en países como el Perú. Naturalmente, un porcentaje de estos también se dedicaron a actividades ilícitas. Sin embargo, la gran mayoría de inmigrantes en este país, en Chile y Perú, el único delito que habían cometido era ser pobres y no tener los documentos en regla. 2. El gobierno venezolano. Según reportes, a pesar de la crisis que este país sufría o atraviesa incluso hasta el día de hoy, el gobierno estaba haciendo grandes esfuerzos por repatriar a sus ciudadanos desde varias partes del mundo. Sin embargo, creemos que en este caso en particular pudo haber hecho mucho más, ya que esta crisis ya llevaba varias semanas de conocimiento público. 3. Los gobiernos de Chile y Perú. Estas autoridades han adoptado medidas sin planificación, desproporcionadas, incluso han dado declaraciones irresponsables con los que han puesto en riesgo la integridad tanto física como moral de los migrantes. Las autoridades tienen el deber, es cierto, de resguardar la seguridad de sus ciudadanos, pero también tienen la obligación de respetar la vida y la dignidad de otros seres humanos que se encuentren en sus territorios, tal como lo exige el sentido común y los tratados internacionales. Finalmente, en segundo lugar, analizaremos las propuestas planteadas para solucionar esta crisis. La primera propuesta que se escuchó en ese entonces fue hasta 10 años de cárcel para indocumentados. Este proyecto de ley presentado por el congresista peruano José Enrique Gerí, además de ser contrario a los principios de solidaridad e integración que ha caracterizado a esta región sudamericana, no aportaba y no ayudaba en absolutamente nada para solucionar este problema. Muy por el contrario, en caso de haberse aprobado, lo hubiese profundizado. 2. Corredor humanitario. Esta fue la principal propuesta de los gobiernos de Perú y Chile, que consistía en implementar una ruta terrestre o aérea entre los países involucrados para poder transportar de manera segura, gratuita y rápida a los migrantes a sus respectivos destinos, en este caso Venezuela. Esta propuesta era correcta porque buscaba atender una emergencia mediante el diálogo y la cooperación, sin embargo, por factores de tiempo no se pudo implementar. 3. Lo que finalmente se hizo fue que el gobierno de Venezuela logró enviar un avión para poder rescatar a estos migrantes. De esta manera se dio fin, por lo menos de manera temporal, a esta crisis humanitaria desatada en la frontera peruano-chilena. A continuación evaluaremos el impacto social del problema y exploraremos algunas posibles soluciones. Impacto social. El aumento repentino de migrantes puede ejercer la presión sobre los servicios públicos básicos, como la atención médica, la educación y el empleo. La llegada masiva de migrantes puede generar competencia en el mercado laboral y en la búsqueda de vivienda. La crisis migratoria puede desencadenar sentimientos de discriminación y xenofobia hacia los migrantes por parte de la población local. Posibles soluciones. Es fundamental promover la cooperación entre los países de la región para abordar la crisis migratoria de manera conjunta. Para hacer frente a la sobrecarga de los servicios públicos es necesario invertir en su fortalecimiento. Esto implica aumentar la capacidad de atención médica, ampliar la oferta educativa y fomentar la creación de empleo. Para promover la equidad y la justicia social se debe implementar programas de integración que faciliten la inclusión de los inmigrantes en la sociedad peruana. Es importante promover la sensibilización y la educación sobre la migración en la sociedad peruana, con el fin de combatir los estereotipos y la discriminación y la xenofobia. La comunidad internacional se puede desempeñar un papel importante en la mitigación de la crisis migratoria en la frontera de Perú. Recomendaciones. Es importante establecer procedimientos claros y transparentes para el registro, documentación y procesamiento de migrantes. Es fundamental aumentar la capacidad de recepción y atención en las áreas fronterizas. Esto implica la construcción o adecuación de centros de acogida temporales en condiciones dignas. La crisis migratoria es un desafío que debe abordarse de manera colaborativa. Se requiere fortalecer la cooperación con otros países y organizaciones internacionales, compartiendo responsabilidad, recursos y buenas prácticas para una respuesta más efectiva y equitativa. Es esencial implementar programas de integración y capacitación que permitan a los migrantes adquirir habilidades y conocimientos necesarios para su inserción en el mercado laboral y la sociedad peruana. La sensibilización y educación son fundamentales para combatir la discriminación y la xenofobia. Es importante garantizar el acceso equitativo a servicios básicos como la educación, atención médica y vivienda
tanto para la población local como para los migrantes. Se debe establecer políticas laborales inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades para los inmigrantes, evitando la explotación y la precarización laboral. Doy por concluida la exposición del grupo número 1. Gracias por la atención.